1492. A los ojos del tiempo. Tenemos la suerte de comenzar en Radio Sefarad un programa, 1492, A los ojos del tiempo. Lo hacemos con el profesor, con el historiador Isidro González. Isidro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un programa en el que vamos a explorar cómo se ha visto la expulsión de los judíos a lo largo de las etapas de la historia, ¿no? Bien, este es un tema sobre el que estoy trabajando, tengo un ensayo ya concluido, que veremos cuando se publica, y es una cosa tan fácil de explicar como que la expulsión de los judíos como uno de los hechos clave en la historia de España, junto con la conquista de América y muy recientemente la Guerra Civil, pues ha pasado por una estela interpretativa distinta a medida que los tiempos han transcurrido. Un historiador británico, Edward L. Carr, en el famoso libro que escribió What's History? ¿Qué es la historia? Entonces, Carr plantea un problema que viene aquí como anillo al dedo. Es decir, los acontecimientos los ven personas o los estudian personas que no los vieron físicamente, pero sí les ha llegado a través de la transmisión de su generación anterior. Por tanto, actuamos muchas veces más sobre recuerdos, sobre testimonios que nos han dado, sobre libros, etcétera, que sobre los hechos, sobre la desnudez de los hechos, porque nosotros no la pudimos comprobar, pero sí nos ha llegado a nosotros la noticia quizá un tanto deformada y con muchas deformaciones interesadas. Pues bien, la expulsión de los judíos en España pasa por etapas parecidas a estas. En primer lugar, hay que pensar que una vez que se produce la expulsión en 1492, pues parece ser que hay una cierta unanimidad entre historiadores, que la razón por la cual los reyes católicos deciden la expulsión es por crear una especie de unidad nacional y que tenía como elemento de cohesión en la religión católica. Por tanto, ellos pensaron que con una promesa de conversión masiva al cristianismo esto se podría lograr, porque pensaban que los judíos les eran necesarios también. No fue así, y entonces más o menos la mitad o algo más prefieren el exilio, con lo cual se inicia una de las tragedias del pueblo judío. Hay que olvidar que era una comunidad muy importante y que tenía, digamos, un arraigo dentro del pueblo español. Pero la cuestión es cómo se interpretó este hecho. A raíz de la expulsión se generaron como dos corrientes interpretativas. Una, la de aquellos que pensaban que la expulsión sería parte fundamental para formar una cohesión nacional, un Estado nacional, y la de otros que empezaron a sospechar que sería un error. Aquí hay dos conceptos que mezclan, error e injusticia. La injusticia vendría más tarde, cómo se concibió la injusticia más tarde. ¿Por qué el error? Bien, un sector importante, cuando el Imperio Español, en fin, ya empieza, aunque tiene los pies de barro, necesita ya, digamos, de unas personas que trabajasen, había una especie de sensación de que la nobleza, el nacimiento, y no había era despreciado el trabajo, y entonces los judíos suponían esa clase media, que eran artesanos, incluso algunos agricultores, escribanos, médicos, etcétera, que componían una clase media que era muy importante. Entonces se dieron cuenta de que aquello causó un efecto negativo en la sociedad española. ¿Quiénes se dieron cuenta, Isidro? Pues ¿qué colectivos o qué? Sí, está muy bien hecha esa pregunta, muy pertinente. Existían entonces una especie de lo que hoy llamaríamos analistas económicos, que eran conocidos con el nombre de los arbitristas. Cualquiera conoce el nombre de la historia de la economía, sabe. Los arbitristas en el siglo XVI y XVII eran los analistas económicos de la situación. Muchos que criticaron esta noticia, paradójicamente fueron juristas de la Inquisición, que se dieron cuenta de este error. Entonces, empieza sobre todo en el siglo XVII, cuando las crisis monetarias acucian de una manera tremenda al Imperio Español, y perciben que los judíos expulsados de España se asientan en países como la República de Venecia, sur de Francia, incluso Cromwell les abre las puertas, que esos países, y sobre todo Países Bajos, claro, esos países son prósperos. Hay aquí una especie de efecto mimético. Se piensa
que estos judíos expulsados son la base, digamos, de un país, de un desarrollo comercial, de un desarrollo del trabajo. Entonces, hay una especie de crítica a la expulsión. Estos arbitristas, yo podría citar algunos de ellos, también de Ceballos, y sobre todo González de Celórigo. González de Celórigo fue quizá el que más se acusó esta cuestión. Hay un libro famoso, Alegación, por la cual, un título muy largo que no vamos a decir aquí, por la cual él, pues, digamos, esgrime unos argumentos convincentes. Dice, deberíamos de aliviar la situación de los conversos y deberíamos de tener, si no entrar en contacto con los judíos que hemos expulsado, sí hacerles una especie de imitación, un efecto mimético. Pero además hay hechos ya, digamos, más pragmáticos. El conde de Olivares, en 1633, ya diseña y no, que intenta llevar a efecto un intento de contacto con los judíos que viven en Holanda y Portugal, con la finalidad de que fueran digamos, una clase media activa que pudiera dinamizar un poco el comercio con América. Este intento ha sido muy bien documentado por el profesor Díaz Esteban y que constituyó su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Y estos intentos, sobre todo con Países Bajos y Portugal, se concretan de una manera, digamos, implícita. Es decir, y a ver si lo explicamos en pocas palabras. Muchos de los judíos expulsados por los reyes católicos se van a Portugal. En Portugal, pues, desarrollan sus actividades económicas, no hay Inquisición. Pero entonces, al unirse las coronas de España y Portugal en 1580, estos judíos, muchos, pues, vienen a España. Y al no haber Inquisición, parece que ellos camuflaron la conversión con una conversión masiva. Y el rey, entonces, el Juan Manuel, el que era el rey de Portugal, no verificó la realidad de la conversión. Dijo, conviértanse ustedes, yo no voy a investigar si es sincera o no, pero como la corona española necesitaba de estos señores, y ya eran españoles, porque se unen las dos coronas, empiezan a venir a España judíos portugueses, que son los asentistas de la corona. Es decir, que la corona... ¿Con la boda de Carlos e Isabel? ¿O es... No. A España llegan en tiempo de Felipe II, se unen en 1580, España y Portugal. Bien. Al unirse las dos coronas, son ciudadanos españoles. Uh-huh. Y eran judíos convertidos, pero no había Inquisición en Portugal. Me he equivocado, creía que era Carlos I y es Felipe II. Felipe II. Bueno, el caso es que en este tiempo llegan a España grupos importantes de judíos portugueses que son los asentistas de la corona, es decir, los que suministran a la corona pues todas sus necesidades, etcétera, que eran conocidos con el nombre de los portugueses, pero todo el mundo entendía que eran judíos. Y ahí la corona se ve obligada a protegerlos porque su propia supervivencia dependía de estos judíos. Uh-huh. Y aquí se crea una especie de conflicto entre la sociedad, sobre todo a partir de los sermones de las iglesias, etcétera, contra estos grupos de judíos, y a su vez la corona los protege porque les son necesarios. Volvemos a lo de siempre. En este caso hay un escrito de Quevedo, 1633, quizá 1633, la famosa execración contra los judíos, que fue una especie de folleto que hasta hace muy poco la crítica no lo ha afirmado como que fuese de Quevedo. Pero se crea una tensión con los judíos portugueses porque la Iglesia, la Inquisición los persigue, pero al mismo tiempo la corona los protege. Hay una situación un tanto, digamos, dual, un tanto ambivalente. Pero el hecho es que en España se han instalado. Más tarde, en tiempo de Carlos II, otro ministro, Manuel Lira, trata de volver a traer a los judíos procedentes de Holanda y también de Portugal para comerciar con los países, con América. Es decir, sintetizando, sectores de la Iglesia, como la Escuela de Salamanca, el Padre Mariana, etcétera, reconocen el error de la expulsión. Los arbitristas, también de Ceballos, González de Celórigo, Tomás de Mercado, etcétera,
empiezan a criticar que fue una medida errónea. No hablaban de injusticia, hablaban de error. Ese término se incluye más tarde, ¿no? Matiz importante, el error. El error. Hemos perdido personas de una clase media que trabajaban, etcétera, pero que ahora lo vamos a necesitar, pero como hemos creado un ambiente hostil, pues este es un problema. Y esta idea permaneció durante todo el siglo XVI y XVII. ¿Te parece que lo dejemos aquí y seguimos caminando esas etapas de cómo se ha visto la visión de la expulsión de los judíos a lo largo de la historia en un próximo programa? Muchas gracias. Vale.